Hola, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este diálogo de hoy. Este es un acto que está enmarcado en los diálogos sobre el futuro de la educación, una iniciativa conjunta entre el TEC, la PUC y la UOC. Yo soy Guillem García Brustenga, especialista en análisis de tendencias del e-Learning Innovation Center de la Universidad Oberta de Cataluña y hoy moderaré este diálogo. En la conversación de hoy trataremos un tema importantísimo para ayudar a dibujar este futuro de la educación que nos interesa, las estrategias de innovación docente. Durante este debate abordaremos cuestiones fundamentales como el proceso que lleva a cabo un docente desde la detección de una necesidad o desde una idea inicial hasta la implementación de una innovación. También los casos de éxito más destacados y los desafíos que se ha tenido que superar en las diferentes instituciones. Además, reflexionaremos sobre el papel de las competencias digitales de los docentes, cómo se están formando para adaptarse a un mundo en constante evolución y de qué manera la retroalimentación o la opinión de los estudiantes está contribuyendo a la innovación y al desarrollo de estrategias más efectivas. Y finalmente, miraremos hacia el futuro de la innovación educativa, analizando las tendencias emergentes que marcarán los próximos años en la educación superior. Estoy seguro que este debate nos inspirará y nos brindará herramientas valiosas para seguir innovando en nuestros propios contextos educativos. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompañan tres especialistas en innovación educativa. Tenemos aquí desde el TEC de Monterrey a Juan Manuel Loboa Ramírez, que es ingeniero de sistemas electrónicos y cuenta con una maestría en comercio electrónico. Entre sus contribuciones destaca la generación y el seguimiento de indicadores institucionales utilizados para la planeación y toma de decisiones, el rediseño de procesos desde el área de efectividad institucional y el acompañamiento a profesores en su práctica docente del desarrollo académico. Actualmente lidera el área de innovación y tecnología educativa del Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa en la región Monterrey, donde trabaja para proporcionar al cuerpo docente de un ecosistema que facilite la generación, promoción e implementación de proyectos de innovación educativa, con el objetivo de impactar significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por parte de la PUC tenemos a Rosa María Rossi Arévalo Alvarado, que es magíster en educación con especialidad en currículo. Es consultora en diseño y elaboración de materiales educativos de nivel básico y superior, diseño de cursos y programas de nivel superior y de planteamientos instruccionales para capacitaciones de empresas públicas y privadas. Tiene experiencia como docente de inglés y de primaria en el Perú y en el extranjero. Tiene también estudios complementarios en diseño instruccional para el learning, en dirección de proyectos y gestión del aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje. Y actualmente es docente de la Facultad de Educación y asume la jefatura del área de tecnologías para el aprendizaje e innovación del Instituto de Docencia Universitaria de la PUC. Y finalmente, en nombre de la UOC, contamos con Silvia Sivera Bello, que es doctora, es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y licenciada en Ciencias de la Información. Es también profesora de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC. En 2020 recibió la distinción Jaume Vicens Vives a la calidad docente universitaria, otorgada por la Generalitat de Cataluña en reconocimiento de su trayectoria profesional comprometida con el desarrollo de las capacidades creativas del estudiantado. Y en 2015 obtuvo el sexto premio Prat Gallaví de fomento de la investigación en publicidad y relaciones públicas. Actualmente, Silvia es directora del e-Learning Innovation Center de la UOC. A continuación, tengo unas preguntas para todos los ponentes. El proceso será, voy a dar la palabra a uno detrás de otro. Todos me contestáis a la misma pregunta. Iremos variando también el orden en que contestaréis a las preguntas. La idea es que la respuesta sea de unos 3 minutos para que sí tengamos tiempo de responderlas todas. Empezamos con la primera. Juan Manuel, ¿cuál es el proceso desde la propuesta hasta la implementación
cuando un docente identifica una necesidad o propone una innovación? ¿Cuáles son sus estrategias, las estrategias de su universidad para recoger iniciativas de innovación? Ok, muchísimas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias, Guillén, Silvia, Rosa María. Es un gusto coincidir, estar aquí con ustedes y compartir este tema tan apasionante y que platiquemos acerca de este tema de la innovación y la tecnología educativa. Y referente a tu pregunta, como institución tenemos, digamos que dos enfoques. Por un lado, la institución puede detectar esa necesidad o puede priorizar algún aspecto y entonces entra a algo que aquí en la institución llamamos proyectos top-down, es decir, oye, esta es la estrategia que quiero estar trabajando durante este año, esta es la tendencia que veo que viene, entonces hay que, como nos pasó con la inteligencia artificial, entonces a partir de ahí tiene diferentes estrategias institucionales que trabaja muy fuerte la institución. Les voy a dar solamente algunos ejemplos porque si no, obviamente nos podemos aquí de repente perder y no quiero dejar, pero tenemos, por ejemplo, una iniciativa que se llama Novus, que es seguramente la conocen, es un fondo semilla para experimentación educativa. Entonces, literal, le dan dinero cada año a los profesores para que lleven a cabo proyectos de innovación educativa. Hay área de innovación educativa, diferentes áreas de innovación educativa con algunos enfoques un poquito diferentes y complementarios aquí en el TEC. Tenemos un área que se llama tecnología para la educación, que también se encarga de todo lo que es las plataformas aquí. Tenemos un instituto que seguramente lo conocen, es el que nos está convocando aquí también, el futuro de la educación, el IFE, que agrupa muchas áreas, entre ellas Novus, Writing Lab, etcétera, y muchas veces con estas áreas, nosotros como CEDIE, por ejemplo, hacemos pilotos que terminan en muchas de estas implementaciones. ¿Qué más? Para ponerles un ejemplo, se acaba de crear un área que es innovación educativa para la educación. Entonces, un poquito más adelante les platicaré acerca de esto. Y otro ejemplo de los últimos ejemplos o más recientes es un summit de inteligencia artificial que se tuvo. Tenemos diferentes foros para que esto lo puedan comunicar los profesores, como el IFE Conference, por ejemplo. Por parte del profesor también, obviamente el profesor puede detectar esta situación, problema, esta necesidad que puede ser en el contenido, en la entrega, el engagement de sus alumnos, etcétera. Y ahí entran lo que llamamos proyectos bottom-up, es decir, el profesor propone y tiene también un montón de foros para hacerlo. Muchos de ellos son los que les acabo de comentar. Por ejemplo, Novus. Oye, yo detecto esta necesidad, creo que se puede solucionar así, y entonces entro a la convocatoria Novus y propongo, si salgo seleccionado, me dan el dinero, lo llevo a cabo, lo implemento, documento y después lo divulgo. Más o menos por ahí ya tenemos diferentes foros, pero otro punto interesante es que se pueden acercar a nosotros aquí como CEDIE, como Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa, les damos acompañamiento en todo el proceso para que finalmente ya lo puedan o lo podamos canalizar a través de alguna de estas iniciativas que les comenté o alguno de estos foros. Básicamente digo, para no tardarme mucho, creo que es esto y finalmente le damos un reconocimiento, una insignia para que el profesor tenga evidencia de este trabajo. Muchas gracias, Juan Manuel. Claro, es vital este equilibrio entre los proyectos top-down y bottom-up. Es un poco la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Supongo. Rosy, ¿cuál es el proceso en la PUC? Bueno, me encanta conocer que tenemos algunas similitudes, muchas en realidad, aunque de repente no los hemos denominado de la misma manera, pero me encantaría comenzar comentando que precisamente hay convocatorias que se realizan a nivel de vicerrectorado académico o de la dirección académica del profesorado, denominados los fondos concursables, que invitan a trabajar en distintas líneas a la comunidad y desde las facultades pueden estar interesadas en impulsar que hayan docentes que puedan engarzar en estas convocatorias y desarrollar proyectos que luego digamos, desde esta promoción, desde arriba también, puedan contar con recursos, con enlaces a equipos que les den soporte para que puedan hacer el desarrollo
y finalmente poder inclusive sistematizarlo y finalizar con alguna publicación a nivel de universidad, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos, tal como comenta Juan Manuel, la posibilidad de mantener las puertas abiertas a iniciativas individuales de docentes que van encontrando y que son bastante inquietos y proactivos en lo que han encontrado en su práctica y que puedan llegar a nosotros en cualquier momento para que, y a nosotros me refiero, por ejemplo, el Instituto de Docencia Universitaria, con cualquiera de sus 5 áreas, que no solo ven temas de tecnología, porque podemos innovar aún con o sin tecnología de repente en distintas líneas, pues el área de implementación curricular o virtualización, tecnología o formación, para evaluar junto al docente cuál ha sido la necesidad detectada y de qué manera podemos brindarle el soporte y las conexiones para, en algún caso, tener también algún financiamiento que sea necesario o poder ayudarlo a presentarlo de adecuada manera también en su unidad. Y finalmente, a través del área de investigación, que también en el IDU, digamos, se está desarrollando un área de investigación para eh, justamente las innovaciones en práctica docente, ¿no? Que nos distingue un poco de las investigaciones disciplinares que se hacen también a nivel del vicerrectorado de investigación, ¿no? Pero de esa manera buscar que los docentes finalmente tengan abiertas las puertas a distintos niveles para poder plantear sus inquietudes, encontrar herramientas para poder llegar hasta el final con aquello que desean implementar, probar, a favor del aprendizaje, ¿no? Y de la mejora del aprendizaje en sus cursos, ¿no? Más o menos creo que vamos un poco similar en algunos de los planteamientos que comentaba Juan Manuel, lo que me da mucho gusto. Y nada, vamos a seguir profundizando en el diálogo, en cualquier cosita que se me haya pasado. Gracias, Rosy. Sí, interesante ofrecer distintos canales, ¿no? Y diferentes opciones, ¿no? al profesorado. Silvia, ¿cómo lo hacemos en la UOC? ¿Cómo lo hacemos? Aquí te lo explico y con mucho gusto intentamos explicarlo también a quienes nos están viendo. Buenos días, buenas tardes desde Barcelona y un placer igual, Rosy, Juan Manuel, estar con vosotros este ratito para charlar sobre este tema. Pues en la UOC, en nuestros 30 años de vida, ¿no? Pues hemos ido experimentando también procesos de experimentación en cuanto a cómo planteamos cómo debe ser la innovación educativa, ¿no? Y entiendo que en todas las instituciones ocurre esto, lo que nosotros somos una universidad joven aún y la verdad es que hemos hecho recorridos muy interesantes, desde convocatorias más clásicas e incluso combinando, como decía Juan Manuel y Rosy, ¿no? de top-down y bottom-up, ¿no? Y cada una de estas se vehiculaban de formas diferentes en cuanto a gestión y acompañamiento, y eran las top-down iniciativas. Además, nosotros como centro único que somos una universidad con diferentes estudios, lo que se llaman facultades en otras instituciones de educación superior convencionales, pero tenemos un modelo que es bastante homogéneo en todos nuestros estudios, ¿no? Entonces, estas iniciativas de innovación se aplicaban de manera transversal en toda la institución, ¿no? Y luego iniciativas que nacen del profesorado, fundamentalmente, y que pasan un proceso de selección de diferente manera a lo largo de estos 30 años y más o menos competitivo, según también el momento y un tema que supongo que tocaremos, que es la predisposición presupuestaria, ¿no? ¿Qué fondos hemos tenido en cada momento y las condiciones también de cada momento? Ahora nos estamos en un cambio. Acabamos de trasladarnos, a hacer la mudanza a un nuevo LMS como universidad totalmente digital, y entonces es como si hubiéramos cambiado todos los edificios del TEC de Monterrey, de la PUC, ¿no? Entonces nos estamos situando en nuestra nueva casa, la estamos intentando decorar en bonito, y ahora vendrá la innovación y estamos en esta fase, ¿no? De reinvención. Pero sí que si miramos al pasado, teníamos,
como os decía, unas convocatorias más convencionales. Luego hemos hecho algunos intentos de innovación abierta muy vinculada a investigación también. Y llevábamos unos años en que no había convocatoria, sino que la convocatoria estaba siempre abierta, ¿no? O sea, la idea es abramos al máximo la posibilidad a los docentes para que las iniciativas que tengan de innovación, mejora continua, aquí también sería un debate a tratar, pues que puedan vehicularse de la manera más ágil y sin perder oportunidades a través de una opción era la persona referente en estos temas de nuestra área, del Learning Innovation Center, pero también de la persona de referencia en cada estudio en el ámbito de gestión o la persona de referencia en el área de biblioteca y recursos de aprendizaje, porque de allí también pueden salir muchas iniciativas de innovación. O, ¿vale? No perder esta oportunidad de que casi por los pasillos, virtuales o presenciales, el profesor pueda compartir la necesidad de necesito probar esto en mis aulas virtuales, ¿no? Y entonces esto había un proceso de una criba para detectar, evidentemente, a qué necesidades respondía, si esto podía ser más escalable, o sea, evaluarlo en términos de impacto, se hacía la dotación presupuestaria y sobre todo con el acompañamiento, que esto es muy importante, ¿no? Y que también los compañeros lo han señalado, ¿no? Y que desde nuestra área, desde el Learning Innovation Center, desde el LINC, lo tenemos muy integrado, ¿no? Este acompañamiento a los pilotos hasta que llegaba un momento en que, vale, ya está pilotado, ya está aprobado, funciona, esto se puede escalar y hacíamos la transferencia al área de tecnología, ¿vale? Después de unos años con este sistema nos dimos cuenta quizás que había un gap o algunas fisuras que convenía corregir a la hora de hacer esta transferencia interna, ¿no? Porque una cosa es probarlo en beta y en entornos controlados, pero a la hora de escalar a miles y miles de estudiantes como tenemos nosotros, pues a veces las soluciones no son tan fáciles. Y entonces estamos justo en un momento de rethinking de este proceso, aprovechando también las potencialidades de un nuevo LMS que es de mercado, que no es un LMS propio, hecho por y para nosotros. Y esto lo unimos también y en paralelo a otras iniciativas desde que provienen del Vicerrectorado de Investigación, que tiene una línea, un e-learning research program, ¿no? Entonces intentamos que es hacer transferencia de investigación en e-learning a nuestro modelo educativo. Y otra también a otro tipo de iniciativas como y lo ha citado también Juan Manuel, ¿no? En cuanto a transferencia y emprendeduría, un semillero o unas ayudas, por ejemplo, tenemos un programa de preaceleración para emprendedores de empresas de EdTech, ¿no? De tecnología educativa, ¿no? Entonces, tenemos varias vías abiertas y nuestra intención ahora, cuando ya estemos bastante más asentados, después de tanto cambio, es abrir la innovación más allá del docente, del profesor propio de la UOC, al profesorado colaborador, que tenemos miles de profesores especialistas en el ámbito profesionales que están al pie del cañón en las aulas y, cómo no, a los estudiantes y a los alumni, ¿no? O sea, a lo largo de su experiencia seguro que tienen ideas de mejora, de innovación y queremos integrarlos absolutamente en este proceso de innovación docente, que al final es a ellos a quienes les repercute, sobre todo. Sí, sí, gracias Silvia, estamos entretenidos. La segunda pregunta será para Rosy y es un poco bajando un poco más a la práctica estos procesos y estas estrategias. La pregunta es ¿qué casos de éxito concreto de innovaciones educativas han implementado en su universidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y en estos casos, ¿qué desafíos han encontrado al implementarlas y cómo los han superado? Bueno, súper importante.
en realidad compartir digamos, hay diversas iniciativas importantes, pero me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo desde lo que comentaba la dirección académica del profesorado, se viene dando cada año esta convocatoria a que los docentes puedan presentar sus innovaciones y justamente este año se ha podido publicar una serie de 31 experiencias desarrolladas por más de 50 profesores en 4 áreas temáticas, ¿no? En donde han innovado relacionadas al desarrollo de competencias genéricas, al desarrollo de estrategias y recursos educativos, al desarrollo de mejoras en la evaluación del aprendizaje, incorporando tecnología, y en la promoción de ejes transversales, ¿no? Ha sido muy importante y yo sé que no podría contar cada una de estas 31 experiencias, pero creo que lo importante y lo que las hace emblemáticas es que han sido experiencias que han pasado por el proceso que hemos dialogado en la primera pregunta y que se han convertido en buenas prácticas, ¿no? Y por eso han sido, digamos, objeto de mucha socialización y bueno, como les comentaba, una sistematización que se ha podido publicar y difundir para el beneficio de quien desee revisarlas, incorporarlas, inspirarse en ellas, ¿no? Son iniciativas desde distintas facultades de la universidad y creo que también podría mencionar que las dificultades que enfrentan y que de hecho también puedo comentar porque ya tenemos el nuevo bloque que seguramente saldrá el próximo año, es, bueno, primero que el profesor tenga claro o pierda el miedo a qué es innovar, a qué es enfrentarse a este proceso de asumir que va a innovar hasta el final, ¿no? Y llegar hasta el final de lo que propone. A veces en el camino, las mismas actividades y quehacer docente hace que el tiempo nos quede corto o que de repente no tengamos claro cómo desatar un nudo que se nos presenta. Entonces, por eso ha sido muy importante brindar el soporte y acompañar de repente en temas que van relacionados a gestión administrativa, que van relacionados a conseguir la conexión para complementar bien el equipo que va a sacar adelante un recurso, el desarrollo de un recurso para que el profesor pueda seguirse enfocando en la solución, en lo que desea lograr para lograr el aprendizaje. Entonces, creo que eso podría ser un aspecto que resaltaría sobre dificultades que a veces se encuentran en el camino y que por eso es importante tener este equipo de acompañamiento, ¿no? De repente a veces, no todos, pero algunos solos podrían en el camino perder un poco la fuerza, ¿no? Entonces, por eso es importante que la universidad dé el soporte de esa manera, ¿no? Y luego igual creo que puede pasarnos en muchas realidades de las universidades, ver también cómo podemos aterrizar el alcance del proyecto para que sea viable en función de los recursos con los que se cuentan o determinar de repente etapas en las que un proyecto debería darse para que pueda llegar hasta el final y no desanimarnos con una meta demasiado alta que sea no tan viable en poco tiempo, ¿no? Entonces, de repente, esos dos aspectos los resaltaría y cerraría un poco también mencionando cómo, y complemento con lo anterior, estrategias, por ejemplo, como iniciativas de centros de innovación o en nuestro caso, el EduLab, por ejemplo, ¿no? Que es más un concepto de servicios que brindan soporte, que ayudan a conectar, que ayudan a socializar, que ayudan a difundir y a explorar también a los docentes, pueden ser clave para superar esas dificultades que hemos mencionado en este comentario. Muchas gracias, Rosy. Silvia, casos de éxito y desafíos enfrentados. Sí, muchos y grandes, pero permíteme que ligue con el final de lo que comentaba Rosy, con la importancia de la socialización, ¿no? También y de compartir buenas prácticas. Llevamos desde el ELIN un par de ediciones de un evento anual que llamamos Walk to the Future, ¿no? En el que hacemos un llamamiento a toda nuestra comunidad de profesores internos para que compartan
sus buenas prácticas en diferentes, la idea es ir también haciendo ediciones especializadas, ¿no? La última la hicimos, como no, sobre inteligencia artificial, ¿no? La próxima seguramente será sobre evaluación, ¿vale? Pero la idea es esta, ¿no? Sobre todo después de la pandemia y de estar un tiempo como muy aislados, pues necesitábamos volver y compartir esto en un evento grande que nos uniera, ¿no? Y quizás pondré un par de ejemplos para no alargarme mucho, y lo uno con desafíos, ¿no? Uniéndolo explicando mínimamente cada caso. Uno de los grandes proyectos últimamente de amplio alcance y top-down institucionales que se han llevado a cabo en la universidad fue el plan de transformación de las asignaturas, ¿vale? Que un poco lo explico brevemente, ¿eh? En nuestro modelo educativo siempre ha estado el estudiante en el centro y el tema de los recursos de aprendizaje era uno también de nuestros elementos de valor, porque hacíamos una curación y un encargo de materiales a expertos y expertas de cada una de las disciplinas de altísima calidad. Entonces era el material que dábamos a los estudiantes para iniciar sus estudios siempre ha sido como muy, muy, muy significativo y muy valorado y valioso. Se diseñaban las actividades de aprendizaje a partir de esos materiales normalmente, ¿vale? Entonces, un poco este proyecto de innovación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje fue un poco darle la vuelta a esta idea de, a partir de los recursos, hago el planteamiento y el diseño instruccional de las actividades y yo trabajo por competencias realmente, centro al estudiante, ha de conseguir unos resultados de aprendizaje y entonces lo que hago es elaboro retos de aprendizaje profesionales, intelectuales y a partir de ahí selecciono los recursos que necesita para resolver ese reto, ¿vale? Y entonces esto fue un cambio bastante radical porque suponía revisar cómo se diseñaban absolutamente las asignaturas, porque en cada uno de los retos no utilizábamos solamente el manual, que a lo mejor antes dábamos un manual y a partir de ahí extraíamos todas las actividades, pues no, ahora quizás es un capítulo de ese manual, pero has de mirar un vídeo, has de escuchar un podcast, has de leerte un par de artículos académicos, has de hacer una actividad con un juego, ¿no? Educativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Para mí fue uno de los grandes procesos y proyectos de innovación transversal y que tuvo sus desafíos, sobre todo de escala, ¿no? Movilizar más de 3.000 asignaturas, ¿no? Que se van renovando con el acompañamiento que supone, ¿no? Sobre todo para nuestra área, que somos los que acompañamos al profesorado en esto, pues supone un calendario, una planificación que ha sido un trabajo de años, ¿vale? Entonces casi te das cuenta de que cuando llegas al final ya tienes necesidad de volver a hacer otro plan de transformación, ¿no? Y entonces esto evidentemente desgasta al profesorado, ¿no? Supone un esfuerzo extra, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vale la pena, ¿vale? Y otro ejemplo os pondré de bottom-up podrían ser un par, ¿eh? Codelab o Folio, Guillem, no sé, Folio es una plataforma de portafolio de aprendizaje, pero con una capa social muy importante, ¿vale? Y Codelab también es un laboratorio para la programación en línea, ¿vale? Y en vivo y en directo, o sea que el estudiante y el profesor están en ese momento y el profesor está viendo en ese momento el código que está aplicando el estudiante, ¿no? Y entonces han sido proyectos sobre todo con un liderazgo de una figura docente muy relevante y uno de los desafíos es el desgaste y la dedicación de ese profesor también en concreto, que carga con el peso, ¿no? Casi
los hemos probado también, que a lo mejor estamos en la misma página también con vuestras instituciones, metodologías que nos hicieran más fácil el proceso. Estamos con el Agile intentando adaptarnos a esta dinámica. Juan Manuel dice, ya nos explicarás a ver cómo lo lleváis, pero hay cambios de mentalidades que hay que hacer en estos procesos, ¿no? Y entonces, sobre todo, es un poco ligando con lo que os decía antes, ¿no? Codelab es una solución muy innovadora. Lo que pasa que en las universidades, ni tan solo una como la nuestra, que es una universidad online, no somos desarrolladores de software, ¿no? Y entonces necesitamos nuestros tiempos y a veces el mercado nos avanza por la derecha, ¿no? Y requiere un mantenimiento y un esfuerzo tecnológico que a veces la institución en algunos años no puede hacer, ¿no? Para estar al día. Y esto es un gran hándicap, ¿no? Y luego es el reconocimiento que hace el sistema, ya no la universidad, ¿no? Sino también el sistema a la tarea de innovación docente del profesorado, cuando estamos en un sistema, sobre todo, que prima la investigación, ¿no? Yo siempre, las siglas del profesorado, no sé en vuestros países, nosotros es PDI, personal docente investigador, ¿no? Yo siempre con las vicerrectoras les digo, es que deberíamos ser PDI más I, ¿no? Personal docente investigador y visibilizar la parte de la innovación para que sea reconocida, sobre todo, ¿no? Y esto para mí es un hándicap, ya no en términos de tiempo, sino también de reconocimiento. Gracias, Silvia. Juan Manuel. Perfecto, pues muchas gracias. Coincido completamente con Rosy y con Silvia y confirmo algo que me da mucho gusto, que este tipo de pláticas y de foros nos permiten darnos cuenta que no estamos solos y que de repente compartimos muchos problemas, muchos retos, pero también muchas soluciones. Entonces eso es muy interesante. Y regresando a la pregunta, la verdad me la pones un poquito difícil porque como comentaban ustedes, de repente tenemos muchas cosas que valdría la pena mencionar. No quisiera herir susceptibilidades, pero por ejemplo, nuestro propio modelo educativo TEC 21 es un caso de éxito que viene de un benchmark a nivel mundial, de varias iteraciones. Entonces, el propio modelo educativo para mí es un caso de éxito, pero voy a mencionar así algunas cosas muy rápidas que no me puedo detener por cuestiones de tiempo, pero me voy a ir un poquito atrás. Ubiquémonos más o menos en el 2017. Empezamos a explorar y a trabajar con un modelo que le llamamos FIT, que combinaba un poquito de virtualidad con profesores en diferentes campus especialistas transmitiendo a un montón de alumnos y demás. Entonces, lamentablemente se dio el sismo en el 2017 que afectó ahí uno de nuestros campus y precisamente este modelo FIT fue lo que nos permitió dar continuidad y cobertura. Se robusteció de repente, pues de muchos campus estuvimos ahí trabajando también con profesores, apoyándolos y fue una manera de dar continuidad. Algunos ejemplos así muy rápidos y concretos que muchos de ellos vienen de la iniciativa Novus que les comentaba. Por ejemplo, no sé si han escuchado del profesor Holograma, que finalmente a nivel nacional se compartió, pero también se ha llevado a diferentes foros internacionales. De ahí mismo salió, por ejemplo, algo que se llama Paciente Virtual, que igual fue evolucionando en medicina, lo empezaron a trabajar y ha tenido diferentes iteraciones y se ha llevado también a diferentes foros. Un proyecto también muy padre que hicieron que fue un buffet jurídico para personas de escasos recursos, que con estos fondos derivó, ahorita no sé honestamente en qué vaya, pero en un buffet jurídico móvil que iba a comunidades de escasos recursos a dar ese servicio. Otro así rapidísimo, simuladores de negocios que se han exportado aquí a nivel nacional e internacional. Otro que también me gustaría comentarles le llamamos nosotros Zonas VR, fue una iniciativa, digamos que de esas top-down, que finalmente lo que hizo tener estaciones de realidad virtual, primero bien focalizadas y después se empezaron a generar diferentes en los campus para que los alumnos tuvieran ese tipo de experiencias con realidad virtual. Entonces hay diferentes estaciones. Tenemos algo que se llama
la modalidad, no le hagan mucho caso porque de repente nos gusta nombres raros aquí en el TEC, HPRS, que fue un modelo híbrido presencial, remoto, simultáneo, que en su momento nos permitió, cuando fue la pandemia, dar continuidad a la parte de las clases, pero cuando regresamos también adaptar esa virtualidad con la presencialidad. Y todo esto, obviamente, hay muchos foros en los que salen la parte de inteligencia artificial que les dije, el hecho de que se haya creado un área especial para darle un poquito de dirección y coordinar estos esfuerzos, porque de repente todo el mundo empezamos a querer trabajar y hacer cosas con inteligencia artificial y esta área coordinó un poquito. Y cierro, perdón, ya me detuve mucho con los retos, que es lo que ya platicaron, el tamaño, la estructura del TEC de Monterrey, pues definitivamente es un reto. La parte económica, entonces, muchas de los despliegues se hacen de manera gradual y una vez que se van viendo pues los beneficios y la posibilidad de llevarlo a diferentes campus, y todo esto se ha resuelto, como decían también, mucho tiene que ver con liderazgo y siempre teniendo en mente pues el fin que queremos lograr como institución. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Es que aunque las innovaciones no tienen por qué ser tecnológicas, de hecho han salido un par de grandes innovaciones no tecnológicas, eh, muchas sí lo son, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué papel juegan las competencias digitales de los docentes en la innovación educativa y cómo están siendo formados en este aspecto? Esta pregunta es para Silvia inicialmente. Sí, bueno, nosotros en principio tenemos un profesorado, ¿no?, altamente competente en términos digitales, porque nuestro entorno de trabajo es absolutamente digital, pero aún así, tanto en la pandemia como con la irrupción de la IA generativa, nos dimos cuenta de que esto es un sinfín, ¿no?, y que debemos formarnos continuamente en competencias digitales, ¿no? Tenemos un programa específico que llamamos eLicense para formación al profesorado que entra nuevo en la UOC y que debe aprender, que quizás tiene experiencia docente en otras instituciones de educación superior, pero que no conoce el modelo educativo de la UOC. Y entonces este programa formativo incluye también competencias digitales, pero es un paquete formativo muy específico para formación de modelo UOC, ¿no? Y justo en estos momentos, lo que pasa es que no os puedo enseñar detalle porque se presentará a finales del mes próximo, estamos acabando de definir un proyecto de formación que tiene para el profesorado, que tiene en cuenta las tres patas de sus ámbitos de trabajo, ¿no? Docencia e innovación. Y aquí entrarían competencias como, por ejemplo, la competencia desde interpersonal, la metodológica, comunicativa, de planificación y gestión de la docencia, de trabajo en equipo y de innovación, más allá de las digitales. También toda la formación que puede necesitar para desarrollarse en los ámbitos de investigación y transferencia. Y no podemos olvidar el eje de la dirección y de la gestión académica, ¿no?, porque los profesores a lo largo de nuestra carrera profesional hacemos mucha parte de gestión, aparte de docencia, y además llegamos en un momento u otro ocupamos un cargo de dirección de programa, ¿no?, puestos directivos para los que necesitamos formarnos, ¿no? Y entonces hacemos una mirada mucho más allá de las competencias digitales, sino con esta mirada de cubriendo todos los ejes, ¿no? ¿Qué competencias digitales también necesitamos cubrir para cada uno de estos tres ámbitos, ¿no? Entonces, la idea es crear unos itinerarios de aprendizaje también a lo largo de para que nos sirvan a lo largo de nuestra carrera profesional para ir sumando credenciales y que el profesorado pueda ir demostrando
que se va reciclando continuamente, que está al día de todos los avances, que es capaz de desenvolverse digitalmente en todos los entornos y que va camino de la excelencia docente. Perfecto. Rosy, en la PUC, ¿qué tienen de formación para el profesorado? El micrófono. Ya, listo, gracias. En realidad también muy preocupados por brindar las herramientas necesarias en términos de competencias digitales que independientemente de que innoven en temas de tecnología, es algo que ya está presente y que pues nos toca en la labor en sí, ¿no? Y en la formación también que se debe brindar a los estudiantes. Entonces, un punto importante para nosotros es primero ser conscientes de que tenemos una población de docentes muy heterogénea en cuanto a su competencia digital y ver qué formatos van a poder abrirse a ellos para que puedan entrar en el cauce de desarrollarlas sin desanimarse, sin tener de repente algún tipo de aún rechazo a ellas, porque es una realidad que algunos no se sienten todavía, en nuestro caso, tan a gusto con incorporar estos aspectos, y eso es verdad. Por otro lado, hay muchos que más bien avanzan muy a su propio ritmo, de forma muy independiente. Entonces, por eso sí vemos que va a ser importante brindar posibilidades también que estén basadas en poderles brindar itinerarios que puedan armar de acuerdo a su necesidad y que además les brinden finalmente a los docentes un reconocimiento por el tiempo que han dedicado a esta mejora en su preparación, ¿no? Para estar alineado a las exigencias de este contexto. Entonces, también estamos trabajando muy duro por reconfigurar la oferta formativa desde el IDU, que desde ya se da. Actualmente damos, como les digo, formatos de distinto tipo. Hay talleres o microtalleres que son muy fáciles de acceder, o sea, que es fácil para un docente acceder, llevarlos, actualizarse de acuerdo a sus necesidades, pero también tener permanentemente abiertas la posibilidad de asesorías de acuerdo a la necesidad particular, muy personalizada, ¿no? Pero sí estamos apuntando a el desarrollo de un programa mucho más amplio que les dé mayor solidez y que les permita cubrir necesidades más profundas y que los lleven a lograr el perfil docente que desea la PUC, ¿no? Que es un docente que es competente digitalmente, ¿no? Y que además, digamos, tiene también una conciencia sobre una ruta que puede seguir para innovar, para implementar, para socializar, ¿no? Entonces, eso es un poco en que estamos ahora y reitero también los espacios de compartir a nivel de formatos distintos valen mucho. Por ejemplo, hay unos formatos que nos están dando muy buen resultado, que son los cafés docentes, ¿no? En donde los profesores también empiezan a participar sintiéndose mucho más cómodos de dialogar, de empezar a compartir sus experiencias, y eso ya va dando bastantes frutos para que nosotros también podamos mapear necesidades y también un talento que ya está desarrollado, ¿no? En relación, en este caso, para el área en la que yo trabajo, a temas de competencias digitales. ¿Cómo van? ¿Cuáles son sus intereses? Y por dónde debemos ir cubriendo las necesidades. Muy bien, muchas gracias. Parece que de momento estamos de acuerdo en que los itinerarios son importantes, ¿no? Juan Manuel. Ok, bueno, quisiera empezar con mencionando un reto que creo que es importante, por lo menos acá en la institución, en el TEC, de repente la dispersión, el rango de edades que tenemos en los diferentes campus, obviamente por este tipo de temas de competencias digitales con millennials, centennials, no hay ningún problema, pero de repente sí hay que hacer ajustes en algunas partes de la estrategia precisamente para cubrir a todos. O finalmente todos tenemos que partir de una base y un cierto conocimiento y ciertas competencias. Dicho esto, definitivamente, perdón, es de gran relevancia e interés
e inclusive como parte del modelo TEC 21, el perfil del profesor, una de las características que incluye es usuario de la tecnología, precisamente. Entonces, por lo mismo, hay diferentes, nuevamente, iniciativas y áreas que ayudan, entre ellas nosotros, este tema. Y nuevamente voy a mencionar algunos ejemplos así sencillitos. Hay un programa fuerte al que se le mete, se inyecta un buen de recurso, que son los CADIS, cursos de actualización en la disciplina, que no solamente estamos hablando de las disciplinas, muchos de ellos también involucran este desarrollo de competencias docentes por parte de los profesores. Y les decía que es un programa fuerte y que se da en invierno y en verano, y ahí pues se capacita muchísimos profesores en estos temas y sí en su actualización en la disciplina, por un lado. Por otro lado, pues las diferentes áreas estamos explorando constantemente y evolucionando constantemente. Y definitivamente este tema de la capacitación tiene que ver también mucho con las plataformas institucionales y todas las herramientas que tenemos en convenio para que los profesores y los alumnos puedan usar. Entonces, es súper importante que los profesores pues conozcan su uso, porque si no ya sabemos de repente cómo nos va con los alumnos. Obviamente ellos lo usan mejor y se dan cuenta, entonces es importante esa parte, el despliegue que normalmente hacemos nosotros con los profesores. Y precisamente aquí un ejemplo, muchas veces esta capacitación o este desarrollo se da de manera planeada con iniciativas ya hechas, pero seguramente les pasó lo mismo que a nosotros, otras veces no, como ejemplo la pandemia. Ahora en la pandemia, si bien ya llevamos un plan de desarrollo, en 10 días, imagínense el reto, en 10 días tuvimos que de repente, oigan, esta semana no hay clases, pero la siguiente tuvimos que capacitar más o menos en 10 días a más de 9,000 profesores en el uso de diferentes herramientas, entre ellas obviamente el Zoom, y después eso mismo hicimos, pero ya cuando regresamos a la presencialidad y empezamos a combinar con este HPRS que les decía. Entonces, ese fue todo un reto. Y todos esos despliegues normalmente hacemos a veces pilotos con todas esas áreas que les mencioné, y muchas veces lo que hacemos es ya el despliegue lo hacemos nosotros con los profesores. Y terminaría con algo que ya comentó Silvia, que ellos están trabajando y está por salir, y también comentó Rosy ahí que están trabajando en eso. Nosotros también está por salir ya la evolución del modelo de desarrollo docente, y una de las competencias fuertes que está ahí es la incorporación de la tecnología de los profesores a sus unidades de formación. Entonces, un énfasis que hacemos es, pues no se trata de incorporar tecnología por incorporar, como decía hace rato Guillén, no todo tiene que ver con tecnología, pero un énfasis es en la selección estratégica de esa tecnología para que realmente sea lo que el profesor necesita en su unidad de formación. Perfecto. No hemos hablado en ningún momento de los estudiantes, y esto es la pregunta que viene ahora, ¿no? Que inicialmente irá para Rosy. La pregunta es si están integrando o de qué manera lo están haciendo la retroalimentación de los estudiantes en el diseño de las estrategias de innovación. Esto puede incluir cualquier método para saber la opinión de los estudiantes, incluido el Learning Analytics, ¿no? Excelente. Sí, sí, sí. Bien, Guillem, me encantaría mencionar que estamos abiertos siempre a recoger de distintas maneras la retroalimentación de los estudiantes. La universidad permanentemente aplica encuestas en el transcurso de los cursos, sea durante su desarrollo o al final, indefectiblemente. Esa información es muy, muy valorada, muy valiosa para los docentes. Pero por otro lado, desde el IDU, adicionalmente, y con mucha fuerza desde el área de implementación curricular, que acompañan justamente a los docentes a poder plasmar, ¿no?, lo que en el plan curricular se plantea, pues se desarrollan muchas actividades desde focus group, observaciones de clase, ¿no?, en donde se puede recoger desde la perspectiva de los estudiantes aquellos aciertos y aquellos aspectos que deben ser objeto de mejora, ¿no? Lo cual se analiza en grupo, se analiza con acompañamiento al profesor para poder detectar
cuáles son los insumos que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión respecto a una futura innovación, ¿no? Para hacer una implementación curricular adecuada, o también en el caso de repente del equipo de virtualización, que también permanentemente acompaña los procesos y que en algún punto también revisa, ¿no?, los resultados de implementaciones previas para luego triangular con el docente y con la unidad de qué manera los estudiantes están justamente eh, disfrutando, ¿no?, o viviendo de forma positiva las apuestas que se han dado desde los diseños, ¿no? Entonces, existen diversos caminos y canales para poder recoger esa información y bueno, siempre apuntamos a que mientras sea posible este recojo, esta interacción con los estudiantes, inclusive en el diseño de una innovación recientemente, por ejemplo. También para poner un ejemplo, estamos trabajando con la Facultad de Arte y Diseño en el desarrollo de una plataforma que facilite información a los estudiantes respecto a sus carreras de una manera transversal, accesible, agradable. Y pues no hay forma de haberla diseñado o desarrollarla sin haber recogido de los estudiantes también lo que ellos necesitan, las perspectivas, para que los docentes que vienen elaborando este desarrollo pues puedan sentirse mucho más seguros del camino que están siguiendo, ¿no? Entonces, eso por poner también un pequeño ejemplo eh, desde, como digo, las áreas de IDU o los proyectos que vienen desarrollando los mismos docentes. Perfecto, muchas gracias. Silvia, iba a decir, en la UOC también hacemos alguna cosa, ¿no? Porque es que esta mañana Sí. nos lo han contado. Sí, hacemos alguna cosa y tú que me conoces bien, es una de mis obsesiones la incorporación de los estudiantes en cada uno de nuestros procesos. Esta mañana, como comentaba Guillermo, ha venido la compañera que se responsabiliza de llevar un proyecto de experiencia de usuario que está sobre todo centrado en el estudiante en esta primera fase, ¿no? Y pasamos de una etapa en que le preguntamos al estudiante qué opina casi al final del proceso, ¿no?, de aprendizaje, con las encuestas de satisfacción que nos obligan también las agencias de calidad y que nosotros de oficio también, evidentemente, también hacemos de otras maneras, a un proceso de escucha, ¿no?, de 360, en todo omnicanal, ¿no?, en todo momento y a tiempo real, ¿no? Porque no, ¿qué valor puede aportar preguntarle al estudiante una vez ya acabado, ¿no?, el curso o incluso acabado su grado o su maestría, ¿no? Y entonces en eso estamos, en esta reformulación de la experiencia del estudiante, para hacerla relevante, significativa, pero con una apuesta muy seria institucional. Y en cuanto a lo que hacemos desde el ELINC, todas nuestras subáreas, tanto la de análisis y de los procesos de aprendizaje como de creación e impulso de la innovación, como desde el acompañamiento también a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la consigna es tengamos muy presente al estudiante y una de nuestros ejes, que es el de Learning Analytics, dentro de esta subárea de análisis de aprendizaje, ¿no?, pues lo tiene tan claro que uno de los proyectos que llevábamos muchos años persiguiendo y que parecía a priori, podía parecer muy fácil, que la UOC es una universidad digital, tenemos los datos todos de 30 años de historia y que podríamos hacer una analítica de los aprendizajes muy fácil, pues esto es una maquinaria que cuesta, ¿vale?, que os voy a contar. Y este curso pasado ya hemos lanzado los primeros informes de seguimiento de actividad en las aulas, que el profesor, empezando por el profesor, puede ver a tiempo real qué está pasando de manera agregada en las aulas de sus diferentes asignaturas, ¿no?, de las diferentes asignaturas que coordina, ¿no?, conociendo
desde el perfil del estudiante, ¿no? Cómo va cambiando también, ¿no? Nuestro perfil de estudiantes es un perfil muy heterogéneo. Tenemos estudiantes de 18 años y de 90 años, ¿no? Porque hacemos formación a lo largo de la vida y cada cohorte es diferente, cada cosecha, que digo yo, es diferente. Y el profesor ha de tener la visión agregada de, pues, oye, la edad está bajando, por ejemplo, que esto lo vamos detectando cada vez más en nuestra universidad, la edad de los estudiantes, la procedencia cada vez es más global también, y esto obliga a hacer cambios en los diseños de las asignaturas, ¿no? Pero además, cómo a tiempo real podemos saber cuál es la actividad real de los estudiantes y de los profesores colaboradores, ¿eh? En las aulas, o sea, cómo están interactuando en los foros, ¿no? Si están participando, si están realizando las actividades, el grado de superación de esas actividades, el riesgo de plagio en las actividades, todas estas cosas ya las podemos saber. Y noticia de ayer que se publicó, hemos conseguido hacer un marcador de los recursos de aprendizaje y ahora ya tenemos disponibilidad para ver cuáles son los recursos que más utilizan los estudiantes, ¿no? Día a día, o sea, a tiempo real. Yo ayer entré en una aula mía y pude ver que contra todo pronóstico, pues llevo temas de comunicación y los estudiantes consultaron en primer lugar un recurso que me alegró mucho, sobre los códigos de conducta sectoriales, ¿no? Bueno, está muy enfocado al aprendizaje, pero a priori hubiera pensado que antes hubieran escogido otro recurso que tengo priorizado de otra manera, como más introductorio y tal, ¿no? Pero esto me permite hacer una mirada distinta para, de cara al semestre lectivo próximo, hacer algunos cambios, ¿no? En el diseño. Esto para nosotros es un avance espectacular, pero lo bueno, y teniendo en cuenta también la pregunta que nos hace Guillem, es que esta analítica queremos que no solo se quede de puertas hacia adentro del profesorado, sino que el profesor colaborador y los estudiantes tengan acceso a estos informes a tiempo real, ¿no? Para que puedan calibrar también cuál es su performance en relación al resto de estudiantes de su aula, ¿no? Y pueda ver, por ejemplo, en esto que estaba explicando de los recursos, caramba, el resto de mis compañeros están prefiriendo este recurso y yo no lo he escogido, ¿no? Pues tomo una decisión. O estoy viendo que están participando mucho más que otros que yo, etcétera, ¿no? Y que pueda empoderarse, ¿no? Y ir incrementando ese rol activo y responsable como estudiante. Será muy interesante ver todo esto. Juan Manuel. Bueno, pues nuevamente es un gusto ver que coincidimos, que en nuestras universidades, diría yo, no estamos tan perdidos o vamos bien, vamos aplicando soluciones más o menos alineadas y conjuntas. De la misma manera que mencionan Rosy y Silvia, aquí también tenemos una política un poquito, digamos, de puertas abiertas y tenemos diferentes áreas e instrumentos con los que podemos recibir, o sea, hay diferentes canales con los que un alumno puede dirigir retroalimentación, inquietudes, instrumentos como decían, grupos focales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, quiero mencionar, aunque ahorita voy a los dos que les quiero compartir, quiero mencionar que, por ejemplo, el rector, los vicerrectores y directivos pues, publican sus correos, como probablemente les pase también a ustedes, y sí nos ha tocado, efectivamente, aunque diría uno, ay, no, sí nos ha tocado algunos casos que a lo mejor alguien del público que atendemos no siente escuchado o algo, y sí les escriben, y sí baja, y sí se resuelven esos casos muy raros, pero es un canal también de comunicación. Pero lo que les quería compartir es, tenemos así como que dos instrumentos, yo creo que un poquito más visible, puede haber seguramente mucho más, pero uno es la ECOA, parecido a lo que comentaran, es un instrumento de evaluación que recoge precisamente la opinión de los alumnos cada periodo académico, sea enero, junio, sea agosto, diciembre, sea invierno, sea verano. Entonces, ese es un instrumento muy importante. Y otro que ya nos da otro tipo de información es la encuesta de candidatos a graduar. Una vez que el alumno termina todo su ciclo aquí, ya sea de
su carrera profesional. Nos da otro tipo de información, pero las dos son informaciones muy valiosas que, por ejemplo, los directores de departamento, los decanos de las escuelas recogen y muchas veces incorporan a su planeación, a sus procesos de planeación, a los objetivos y los compromisos que le ponen a los profesores y ellos mismos, y también, ¿por qué no? Muchas veces se liga a la recontratación. Entonces, dependiendo de los resultados, pues es que van a hacer los directores con esos resultados. ¿Qué más? Tenemos figuras de directores de entrada, de directores de programa, de mentores con los que los alumnos tienen contacto de día a día directo y que también por ahí pueden canalizar. Tenemos algo que se llama programa de acompañamiento, sobre todo para profesores de nuevo ingreso, y el objetivo de este es hacer que el landing de los profesores de nuevo ingreso, que muchas veces el llegar a un sistema nuevo puede ser complicado, este landing sea más suave, sea acompañado por alguien, ha dado muy buenos resultados. Hay otro que tiene que ver con mejoras de práctica docente, y cierro con que toda esta información, y no solamente el input de los alumnos, que es lo que platicamos ahorita, sino también de otros sectores, pues finalmente se ve reflejado, por ejemplo, ahorita que está ya en el horno ahí trabajándose el ajuste para los planes 2026. Entonces, todos estos inputs se toman en cuenta para todas esas planeaciones y esos diseños. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya sobre la hora, pero creo que vale la pena, a modo de conclusión, hacer una última ronda rápida con la última pregunta sobre el futuro de la innovación educativa y qué tendencias creen que marcan los próximos años en la educación superior. Em, Juan Manuel, Silvia, Rosy, en el momento que queráis. Si queréis empiezo yo, porque a mí me cuesta mucho sacar la bola en el futuro. Me resulta muy incómodo. Yo creo que estaremos muy de acuerdo en que la IA ha venido para quedarse y que aquí tenemos un recorrido muy largo que va a marcar cómo repensamos, qué enseñamos y cómo lo enseñamos, ¿no? Y que aquí hay mucho trabajo que hacer. Pero a mí me gustaría poner sobre la mesa dos temas, ¿no? Uno es la apuesta real y sistémica por la innovación docente, ¿no? Cómo esto se convierte realmente en una apuesta muy, muy seria, con reconocimientos, con los temas que hemos ido hablando, ¿no? Con reconocimiento al profesorado, con proyección, ¿no? Con garantizarle, ¿no? Que podamos gestionar bien las expectativas y las frustraciones posibles de lo que representa, ¿no? Y hacer una inversión en un proceso de innovación, ¿no? Que a veces la innovación, no toda la innovación sale, acaba saliendo a la luz. Y otro tema es la evaluación de la innovación docente. ¿Cómo la haremos? ¿No? Porque esto impactará también en los pasos siguientes y cómo abordemos las nuevas etapas. En este sentido, la UOC está colaborando con la Asociación de Universidades Públicas Catalanas, con la CUP, en una guía para la evaluación docente. Ahora estamos para la evaluación de la innovación docente, quiero decir, en concreto en este ámbito, y estamos pilotando unas pruebas para ver si esta guía nos permite, ¿no? Tomar decisiones también sistémicas, ¿no? y que puedan a nivel político impactar en las agendas que pertocan, ¿no? Yo creo que ahí también hay un trabajo a otro nivel que será muy interesante. Excelente, si gustan puedo continuar a complementar lo dicho por Silvia. Pues sí, creemos también que hay un camino muy importante que seguir en innovación, pero esta en realidad nos debería llevar, de acuerdo a las reflexiones que hemos hecho, a que la educación finalmente sea más accesible, inclusiva, ¿no? Y que en general estemos alineados con las demandas que van surgiendo en el contexto y que son bastante retadoras. Me gustaría compartir algunos ítems de tendencia que recogimos en estos espacios de café docente, en donde confiamos mucho, ¿no? En cuanto los docentes tienen de percepción y, por ejemplo, ¿no? Algunas tendencias que vemos que se vienen en el futuro de este quehacer de innovación,
es, bueno, trabajar fuerte en lo que es el aprendizaje personalizado, adaptativo, todo el tema de inteligencia artificial, naturalmente, ¿no? Como muchos están adoptando el tema de, por ejemplo, un chatbot incorporado en la enseñanza de una forma adecuada, ¿no? O los temas de realidad virtual y aumentada, dependiendo justamente cómo estos entornos inmersivos en algún caso puede ser positivo. Igual lo que veníamos conversando ya en otro entorno para la formación permanente, ¿no? Microcredenciales, el aprendizaje a lo largo de la vida para el docente y pensado para los estudiantes, ¿no? Que un día también salen. Luego igual sobre modalidades, como cada vez de repente las modalidades no van a estar tan encajonadas y una idea de algo blended siempre podría ser una buena salida para adaptarnos justamente a demandas del entorno, ¿no? Habrían de repente algunos otros aspectos, pero creo que por ahí de repente vamos a darle mucha fuerza y también, y con eso me gustaría también cerrar, en algo en que consideramos que puede aportar en este trabajo a futuro, es darle fuerza a las comunidades, ¿no? De aprendizaje, a valorar mucho a aquellos que desean compartir lo que han logrado, compartir inquietudes y a través de eso buscar juntos de repente las respuestas, ¿no? Que no siempre van a tener de repente las que esperábamos, pero que siempre indefectiblemente van a generar un aprendizaje. Entonces, este impulso de comunidades de aprendizaje también de repente no es que lo traté en alguno de los comentarios previos, pero quería resaltarlo también como una estrategia que vemos muy válida en el trabajo, en el futuro de la innovación educativa. Juan Manuel, para Perfecto. cerrar. Fíjate, igual que Silvia, yo creo que desde mi punto de vista, para mí personalmente es aventurado hablar de tendencia de, oye, esto viene y más con el ritmo tan cambiante que tenemos, pero definitivamente hay muchas opciones y ahorita la tecnología y la tendencia es definitivamente la IA generativa, pero está vislumbrándose y está cada vez incorporándose más la parte de no nada más de la generativa, no, irnos al machine learning, reconocimiento de patrones, imágenes, lo que pasó ahora con los Nobel de química. Entonces, creo que algo puede estar también en la parte de la mezcla, la combinación de tecnologías, por ejemplo, realidad virtual con algunos componentes de inteligencia artificial, metaverso con algunos componentes donde inclusive puedo ver cosas cognitivas, relaciones sociales, o sea, esa mezcla para mí creo que puede ser importante. Lo que mencionaba hace ratito Rosy, la parte de personalización de GPTs para ayudar al profesor con sus alumnos. Yo creo que opciones va a haber muchas. El reto es la selección estratégica, el para qué la quieren y cuál es lo que mejor responde a eso que está buscando el profesor en su unidad de formación con sus alumnos. Y ya lo mencionaron, pero creo que es bien importante. Yo, dos elementos que había visto es definitivamente, y aunque no son nuevos, este boom de la IA generativa como que nos hace un poquito más alcanzable la parte de la personalización del aprendizaje y la parte del aprendizaje adaptativo. O sea, realmente nos abre esas oportunidades para trabajar concretamente con ello con nuestros alumnos. Sí, muchas gracias. Era difícil la pregunta, como decía Niels Bohr, el padre de la física cuántica, es muy difícil hacer predicciones y sobre todo si son sobre el futuro. Pues hasta aquí ha llegado el diálogo de hoy. Muchas gracias a los tres por su participación y estaremos atentos a las nuevas etapas en las tres instituciones en los próximos diálogos. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto y ojalá sigamos coincidiendo. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias.